aportar datos suficientes para una revisión posterior. ¿Qué está diciendo tu tesis? ¿Qué está diciendo tu investigación? Mi investigación simplemente está poniendo la mirada en aquellos datos que probablemente no se han visto en otros aspectos. No estoy resolviendo un asunto. Por eso hay que tener mucho cuidado con los métodos que se utilizan. Cuando hablamos de método científico, que vamos a seguir adelante, no es el método científico positivista de la química y de la física y de la ciencia. El método científico, en estricto sentido, es científico porque tiene una dedicación a la atención del dato, a la exposición específica del dato, de aquello que nosotros queremos poner sobre la mesa para que, siendo progresivo, podamos ir conformando esta parcialidad de respuestas. Este desarrollo intelectual es el que se va a ir conformando nuestra sociedad. Perdónenme que se los diga, pero en este momento nuestro país está viviendo una intención de respuestas completas, de respuestas acabadas, que no tienen discusión, que no tienen perspectiva de otra índole. Participamos, y sobre todo en las redes sociales, con respuestas acabadas, ¿no? Nuestra participación es progresiva y va constituyendo un horizonte de sociedad en el conocimiento. Los ejercicios que tengamos, por ejemplo, en el sílabus, simplemente es para que nosotros podamos ver qué parte de la investigación es la que a nosotros nos compete. ¿De verdad estamos capacitados para una respuesta tan ostentosa como el proponer una tesis? ¿O estamos proponiendo una perspectiva para mirar las realidades de otra manera? A mí me parece, perdónenme, quizá decepcione lo que estoy diciendo, pero tesis son pocas las que hay en el mundo. Es decir, una afirmación que constituya una verdad desde la cual se desarrolla el resto de las investigaciones, son pocas las que hay. Pero nuestra investigación lo que sí puede es descubrir de la realidad, descubrir del contexto, elementos que se pongan sobre la mesa para ser discutidos por la sociedad del conocimiento. No sé si ustedes han leído un artículo muy duro que acaba de publicarse de si el Sistema Nacional de Investigación debería llamarse Sistema Nacional de Publicaciones. Es decir, ¿estamos publicando? ¿Estamos haciendo trabajos o estamos investigando? ¿Estamos aportando a la realidad? Entonces, este tipo de reflexiones que tenemos en las sesiones lo que pretende es precisamente decirnos cómo está constituida el contexto de la sociedad y qué papel jugamos los académicos ahí dentro. Y nos requiere una transformación personal. Y perdón que lo insista, pero esta transformación personal requiere también dejar de preocuparnos demasiado por la calificación, por la estructura, y preocuparnos un poco por la aportación de aquello que estamos buscando. ¿Qué ha significado para mí esta lectura? ¿Qué crítica le voy a hacer a esta lectura? ¿Qué aportación de datos que no tiene mi sociedad, mis compañeros, puedo yo aportar en esta situación? Entonces, si ustedes ven el cuarto cuadro de esta transparencia, dice: la investigación abre el camino a la complementación. Nosotros estamos abriendo respuestas parciales para constituir el desarrollo intelectual. No estamos dando la respuesta definitiva. ¿Cuántas investigaciones similares hay cuando nosotros elegimos un tema? Sin embargo, puede ser que en una... Dar un ejemplo, la técnica de entrevista tiene un instrumento que se denomina guión, es decir, las preguntas específicas. Perdón, estoy escuchando, pero no oigo bien. Bien. No obstante, viene la parte negativa de estas tres variantes, que sería la negación.
cuando mis investigaciones están sesgadas, cuando ya tengo la respuesta predeterminada, cuando ya sé lo que voy a responder, pero simplemente hago el marco de aquello que le da, perdón la expresión, tramposamente la respuesta a lo que estoy investigando porque quiero que así salga, ¿no? La respuesta es predeterminada. Cuando discrimino metodológicamente y creo que solo hay un método, que es el científico. Cuando ignoramos que nuestra respuesta es parcial y cuando descontextualizamos. No sé si voy siendo claro. Fíjense, todos los que nos dedicamos a la investigación, a la academia, los que nos dedicamos al aspecto intelectual académico, confrontamos una parte maravillosa que es el desarrollo intelectual, que es la búsqueda de datos, la mirada real y contextualizada de la realidad para poder aportar un punto de vista. ¿Qué sucede? Que los sistemas educativos, que la búsqueda por un lugar, por un puesto, la búsqueda por el ser aprobado, el tener una cualificación en tal sitio, nos va haciendo que nuestra investigación tenga un sesgo, que las respuestas ya estén dadas y que finalmente nosotros cumplamos con ese trámite, que el método sea uniforme. Algo que he vivido, por ejemplo, en España, que les quiero compartir y que es un poco triste, es que la riqueza europea de el acceder a la realidad desde un punto de vista más reflexivo ha sido paulatinamente relegado para equipararse con una metodología demasiado estadounidense y demasiado establecida en el cientificismo, ¿no? Es decir, el proceso de observación, experimentación, y hay elementos que no pueden hacerse. En las ciencias sociales, por ejemplo, la creación de hipótesis ha sido muy criticada por autores serios. Es decir, los que nos dedicamos a las ciencias sociales y humanas podemos hacer observaciones, podemos revisar puntos de vista, percepciones, adelantar ciertas respuestas, pero la hipótesis es un término que le corresponde a las ciencias exactas y físicas. Pero así lo hemos llamado y lo adoptamos y lo dejamos de esa manera. Abrir la posibilidad metodológica, abrir la posibilidad de ingresar. Por eso les preguntaba yo en la retroalimentación. Pusimos el FODA. Quizá el FODA es un elemento que tenemos que criticar y tenemos que ver si es suficiente ese método para la revisión. Piensen ustedes, se universalizan aspectos, eso es parte de la negación. Voy a poner un ejemplo. Cuando se universalizan conceptos que creemos que son útiles para todo. ¿Cuál es la visión, misión y filosofía? Y nos quedamos con el esquema y pareciera ser que no hay otra manera de estructurar una empresa humana que con la visión, misión y filosofía. Y el que la inventó debe de estar encantado porque además debe de haber cobrado una cantidad maravillosa de regalías con la reproducción de estos esquemas. Abramos la posibilidad metodológica, contextualicemos aspectos que no están entrando a nuestra realidad de país, por ejemplo. Esta investigación que yo voy a hacer, ¿qué le va a aportar a mi país? ¿Qué le va a aportar? No a mi país, es muy pretencioso, a la comunidad del conocimiento en la que estoy inserto. Y viene la tercera parte. Retomo, yo esto se lo subo en un momento, estas diapositivas. Tenemos el desarrollo intelectual, que va constituyendo este mundo que nos permite acceder a la realidad de una manera humilde, de una manera contextualizadora, de una manera que yo puedo retomar para aportar a mis comunidades el conocimiento. Viene la parte negativa, que es la negación, los sesgos, la negación de la metodología, etcétera. El imperialismo de ciertos métodos, que no son necesariamente los únicos,
Pero viene, y esta es la parte a la que yo invito, y creo que nos toca, que es la de la restauración. A abrir el diálogo interdisciplinar. ¿Qué quiere decir verdad incondicionada? Que no estoy en favor de mi tesis, no estoy en favor de lo que yo creo, sino que estoy abierto a que se niegue y a que se contradiga aquello que yo propuse en un primer momento dentro de mi investigación. A asumir la verdad, aunque vaya en contra de aquello que yo estoy percibiendo. Y obviamente la tercera parte, que es estamos construyendo, no quiero que se escuche romántico, compañeros, es una colaboración histórica y se nos olvida. Al momento en que hemos llegado en este país y en este mundo, no ha caído del cielo ni por obra del Espíritu Santo, sino ha sido a partir de la colaboración negativa o positiva de quienes han participado en el mundo del conocimiento y de la investigación. Obviamente de la política, del arte, etc. La pregunta es si nos hacemos, cuando estamos estudiando doctorado, cuando estamos revisando nuestros documentos, si estamos primero buscando la verdad o estamos acomodándonos a demostrar nuestra hipótesis, si estamos abriendo el diálogo interdisciplinar y si estamos colaborando históricamente a conformar una manera distinta de la enseñanza, del aprendizaje, del mundo del conocimiento. El desarrollo intelectual, ¿qué nos permite? La construcción de la civilización. El desarrollo intelectual, ¿por qué lo pongo entrecomillado? Nos exige un método científico, pero científico en el sentido más aristotélico del término, es decir, aquella búsqueda incondicionada de la verdad, no el método científico como se conoce simplemente, como observación, elaboración de hipótesis, comprobación, etc. No. El método científico es aquel que nos permite la obtención de los datos tales como nos vienen. A partir de esa obtención de datos, el surgimiento de una idea que nos permita a nosotros ponerla sobre nuestras sociedades, sobre nuestros entornos, para que se genere una propuesta y mirar los datos de otra forma. Una vez que se miran esos datos de otra forma, viene lo que podríamos llamar nosotros las políticas, lo que en investigación se llaman los protocolos. ¿Cómo vamos a acceder a aquellos datos? ¿Cómo vamos a acceder a aquella idea nuevamente propuesta? ¿Y cómo vamos a colaborar en conjunto para generar una nueva forma de mirar una realidad? Voy a poner un ejemplo muy simple. Bueno, muy simple para decirlo, no porque se haya desarrollado simplemente. Imaginen ustedes que la sociedad nos genera en un primer momento el dato de una enfermedad, de una epidemia. El dato está puesto, la realidad está puesta, ¿sí? Esa epidemia puede ser mirada con el prejuicio y a partir del prejuicio establecer una serie de soluciones. Y si dejamos que se apoderen las empresas farmacéuticas de la resolución de aquella enfermedad, estoy hablando en términos científicos netamente de la medicina, lo que va a suceder es que en lugar de resolver la enfermedad, y ustedes lo saben, vamos a generar un maravilloso desarrollo de la industria farmacéutica que no va a permitir que esa enfermedad se resuelva. Y ustedes lo saben, y ustedes como profesionales saben qué ha sucedido con el ébola, con el SIDA, etcétera, ¿sí? Si nosotros no generamos aspectos en favor de la verdad del dato, vamos a sesgarlo y vamos a generar una decadencia, como ha sucedido en muchos casos para la resolución de aspectos. ¿Quién ha dicho que es la cibernética? ¿Quién ha dicho que es la tecnología la verdadera e importante ciencia de la actualidad? ¿Cuántos de los intelectuales hemos dejado que esa sea la verdadera ciencia de la actualidad? ¿Qué
proponemos respecto de esto? ¿Quiénes nos hemos metido a cuestionar ideas que se han dado ya como verdades dogmáticas? Como bien decía Antonio Caso, hemos rechazado los dogmas de la Iglesia, pero hemos entrado a los dogmas científicos. Regreso, no quiero que nos perdamos. El desarrollo intelectual al que pertenecemos tiene que generar ideas, propuestas y políticas para ser aplicadas. ¿Tenemos el poder de aplicarlas internacional o nacionalmente? No, pero en los ámbitos en los que estamos, sí. Es nuestra obligación cuestionar los métodos al interior de nuestras instituciones, de cuestionar los métodos al interior de nuestras escuelas y que finalmente se generen políticas y consensos que, como dice al final de este cuadro, se genere una nueva situación. ¿Quiénes, compañeros? Pregunta para que cada quien nos la respondamos. ¿Entramos al engranaje de la enseñanza? ¿O nos atrevemos realmente a la investigación que permita la modificación de esos engranajes? 1856 se insertó en nuestro país el sistema de preparatoria en México, 1856, y se ha movido 2 grados. Porque los maestros nos contratamos para entrar al engranaje ya preestablecido. Porque nos preocupamos por muchas cosas, como nuestras prebendas sindicales, como nuestros asuntos salariales, como nuestra estructura ya establecida, y mejor no muevo nada. Y entonces asumo los grados académicos como grados que me permiten ganar más, pero no como la generación o el compromiso de una constitución histórica de una nueva situación. Pregunta que la dejo al aire. Si no es en la academia, compañeros, si no es dentro de los que investigamos en el ámbito de la enseñanza, ¿de dónde suponemos que vendrá un cambio de mirada hacia la sociedad? Y nos vamos muy contentos a dormir a nuestra camita, porque ya trabajamos. ¿Cuánto aportamos al desarrollo intelectual? ¿Cuánto aportamos a la negación y cuánto a la restauración de aquello que ya llegamos, pero que no hemos modificado? Cuando tengas enfrente de ti una investigación que hacer, la pregunta es, ¿hasta qué punto estoy aportando para la creación de una nueva situación? Y algo que va a costar mucho trabajo es el trabajo en solitario, y menos los que trabajamos en las ciencias sociales, humanas y en la educación. El trabajo es conjunto, el trabajo es de sociedades pequeñas. Para eso es la investigación. Aprendámonos todas las teorías, aprendámonos todo lo que está puesto en la internet. Revisen, compañeros, critiquen, y esto es lo que les pido si lo quieren hacer como extra, estas diapositivas que les voy a mandar, y hagamos una conciencia un poquito respecto de qué tanto de estos diferenciales del bien estamos aportando como investigadores, como... Entonces, ¿qué es? ¿Alguien tenía... Escuché que se abrió el micrófono? Voy a terminar nada más. Sí, permítame. Ok. Al lado del desarrollo intelectual viene el desarrollo reflexivo. Y esto es la cultura. Si se fijan, el desarrollo intelectual me va a permitir la civilización. Voy a establecer los datos suficientes para que la manera de ver un problema que está a mi alrededor sea modificado y me va a permitir la transformación intelectual. Pero falta algo a la transformación intelectual y esa es la parte que nos toca también. El desarrollo reflexivo. ¿Qué sentido tiene esto que estoy aportando? ¿Qué tipo de cultura estoy constituyendo yo con mi investigación? No solo qué tipo de conocimiento, no solo cómo abordar un conocimiento determinado, sino qué tipo de cultura estoy originando en este momento.
Fíjense, y lo dejo ya, con esto concluiría esta exposición de este momento. El avance científico, tecnológico de las nuevas tecnologías ha generado un desarrollo intelectual determinado. ¿Somos la cultura de la tecnología? ¿Y qué estamos haciendo el humano por el humano? Puedo generar maravillosos caminos. Vámonos a nuestro campo. El desarrollo por competencias, el aprendizaje establecido por competencias, lo que se ha hecho en los países europeos respecto a la competencia, y se establece todo en la teoría. Ahora viene la pregunta, ¿con qué sentido? ¿Qué tipo de cultura tenemos? Vayámonos a las culturas tradicionales que conocemos. La cultura griega, por ejemplo, que era integral, ¿no? El gimnasio romano, lo que era las olimpiadas griegas, tenían una manera, una definición de cultura. La pregunta, y con esto cierro, es ¿qué cultura, a qué cultura pertenecemos los que estamos en este momento viviendo el ámbito de la academia? ¿Y qué estoy yo haciendo para que mis investigaciones y mi reflexión en el ámbito en el que estoy estén transformando esa historia? Cierro esta exposición y los dejo para que podamos conversar u opinar al respecto. Nada más me dicen su nombre para verlo, si se pueden poner en cámara. Bueno, buenas noches, doctor. Buenas noches, ¿con quién estoy hablando? Gilberto Peralta, de Chihuahua, México. ¿Gilberto Gabriel? Sí, así es. ¿Y por qué no te veo, Gilberto? Estás porque estoy hablando en celular. Ah, correcto. Sí, bueno, si quiere, puedo poner la imagen, de hecho. Me gasta más la pila y se acaba más rápido. Es por eso. No se preocupe, mejor lo escuchamos. Ok, mire, bueno, de hecho sí se me hace bien interesante cómo usted está platicando precisamente sobre la forma en la que nosotros estamos entendiendo la investigación. De hecho, en mi aportación yo trataba de rescatar mucho esa parte de cómo el que investiga tiene que basarse principalmente en el contexto. Pero me falta esta parte donde nosotros volvemos la educación un poco más personalizada o incluso contextualizada, porque precisamente ese es uno de los problemas que tenemos en la educación, que quienes generan los programas curriculares muchas veces se basan en una generalidad, pero no conocen el contexto de la persona que está siendo educada. Y precisamente al estar realizando nuestras investigaciones, tenemos que valorar también el dónde se está desarrollando el estudiante, el ambiente, en dónde está creciendo y qué tipo de exigencias tiene la sociedad donde vive precisamente. Porque si vamos a abordar el cómo apoyar con nuestras investigaciones a la educación del futuro, tenemos también que tener en cuenta que nos va a tocar vivir cambios tecnológicos, cambios científicos, que a lo mejor ahorita nosotros no podemos prever, pero tenemos que preparar a nuestros alumnos para esos cambios. Es una parte de ciencia y tecnología que no tenemos. Esa es una de las partes y por eso me adelanté a darles este texto. Si alguno de ustedes ojalá lo pueda leer. Por eso, de hecho, cuando empezamos a leer, precisamente fue cuando nos dimos cuenta de esto. Es parte del desafío que tiene el docente, preparar a los estudiantes para una tecnología que no conocen y sobre todo prepararlos para la adaptación, o sea, que ellos sean capaces de adaptarse a un cambio constante. En cuanto a lo que son los contenidos curriculares, también yo creo que nos falta mucho, porque hemos tenido que trabajar con estandarizaciones, cuando que realmente el ser humano pues ni siquiera puede decirse que esté estandarizado. Cada quien crece y adquiere diferentes tipos de conocimientos en este contexto, incluso aquellos que crecen en el mismo contexto, no crecen con las mismas características. Y es ahí donde tenemos también otro diferenciador que tendríamos que tomar en cuenta dentro de nuestra investigación, el poder bajar casi a un nivel individual nuestra educación para saber en qué etapa del desarrollo del mismo ser humano se encuentra y puede él, en función de eso, desarrollar otras habilidades. Eso es lo que nos falta mucho en las escuelas. Tenemos grados estandarizados, edades estandarizadas, cuando que el ser humano realmente ni siquiera está estandarizado. Y eso es... Sí.
le quiero poner un ejemplo y a los compañeros demás. Si ya lo hice la vez pasada, les pido que me lo digan y me perdonen. Tuve la oportunidad de dar un curso hace ya algunos años en la Sierra de Guerrero. Jóvenes de 15, 16 años. Y le preguntaba a los jóvenes qué querían. No sé si ya lo comenté. Le dije, háblenme cuáles son sus anhelos. Y levanta la mano uno de ellos y me contesta que me den semillas de guayaba para sembrar. 15, 16 años, jóvenes. Por supuesto, su horizonte y su manera de mirar la realidad es otra. Yo lo que estoy señalando en este caso, y retomo lo que dices, Gabriel, es nuestra investigación, ¿a qué ámbito está enfocada? Ámbitos de desarrollo, porque lo que ya no nos da tiempo, que quiero que veamos la siguiente semana, es qué tipo de sujetos estamos creyendo, los sujetos desencarnados, como si la verdad flotara por ahí. La verdad, como la filosofía, es lo más pragmático y práctico y real y tangible que tenemos. Entonces, cuando nosotros generamos nuestra investigación, la primera pregunta que tenemos que hacer no es tu hipótesis, sino ¿en qué ámbito voy a desarrollar esto? ¿Para qué sujetos? ¿Y a qué sujetos voy a beneficiar en este ámbito? No al conocimiento, perdonen, yo a veces soy demasiado crítico, la sociedad del conocimiento, híjole, me imagino una sociedad etérea por ahí, la sociedad del conocimiento. Somos seres humanos, hombres y mujeres en ámbitos específicos, concretos, que tenemos que ir desarrollando una búsqueda de mayor conciliación con el entorno. Esa es la pregunta de la investigación. La pregunta contextualizadora, la pregunta de lo que estamos buscando para un desarrollo dialógico. Perdón, sigo escuchando. Muchas gracias, doctor. De hecho, es precisamente lo que acabo de comentar. ¿Con quién hablo? Igual con Gilberto. Gilberto. Nada más para cerrar. Para que demos chance también, Gilberto, perdóname. Sí, nada más cierro con esto. Precisamente era lo que quería que nos comentara, porque a mí me gustaría trabajar un poquito precisamente con lo que es el machine learning, lo que llaman el aprendizaje profundo. Y precisamente tengo que basarme en otro contexto, muy diferente al que nos está planteando las problemáticas que nos presentan ahorita. Pero igual, yo creo que vamos por la misma línea. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Alguien más que quiera comentar? ¿Puedo hacer un comentario, doctor? Fraude México 2006. ¿Y quién es el señor López? ¿Ha aceptado la invitación? Buenas noches, doctor. ¿Puedo hacer un comentario? Buenas noches, ¿qué estoy escuchando? Ok, mire, me llamo Silvia Ramírez, no había tenido oportunidad de... Maestra Silvia, perdón, ¿nos podría ayudar con su fondo? Se escucha un poco de ruido. Yo creí que ya me estaban agrediendo porque Chavo, ¿le vas a estoy oyendo ahí unos gritos muy... Es que un ojo al gato y otro al garabato en la oreja, aquí cuando sabes y la otra las noticias para estar en dos cruces. Perdón. Me llama mucho la atención, yo he tenido la oportunidad de estar en una sesión por varias confusiones de sesión, pero bueno, ¿cómo hacer una investigación que no corrompa una metodología antiquísima, metodológica, repetitiva, que ha buscado siempre tener una repetición constante? Ejemplo, me queda muy claro que México tiene un grave problema educativo porque hemos perdido una identidad, porque somos transculturales, porque cada vez que se habla de sociedad del conocimiento, cada vez que se habla de la globalización, lo único que estamos haciendo es meter más mezclas y más mezclas y más mezclas, perdiendo absolutamente el origen, la naturaleza, la pureza, el amor por querer aprender algo. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes nos generan a nosotros, que estamos estudiando, un proyecto donde, con todo mi respeto, dicen, el caso es de una poda para estos muchachitos de entrada, tengo dos caminos. El primer camino es que si ya habían pasado por una sesión
de investigación y el proyecto que presentaron con mucho respeto está bastante mal hecho. Entonces, pasaron corriendo, no hubo un aprendizaje real, se estaba volviendo un tanto mecánico. Por otro lado, si se me pide que yo retroalimente, yo lo que retroalimento de alguna manera es también lo mismo que se está queriendo escuchar. Haz esto, haz aquello, haz lo otro. Pero ¿en qué momento no rompo el espíritu y trato de motivar para que esto se convierta en verdadera hambre de conocimiento? Precisamente en ese sentido yo lo que quise detonar, no sé si a usted le di la retroalimentación, ya le llegó. Ya, bueno, no sirve la jugada, perdón. Si se fija en la última parte, eso lo pido casi a todos, algunos probablemente se me barrió. ¿Qué sucede cuando tú le corriges a un estudiante? Le corriges muy bien, dale las fuentes de criticidad. Dile, si estás diciéndole que esto no es correcto, señálale una lectura, pero no quitémonos la idea de la corrección de recetario, ¿sí? Es decir, tienes que hacer esto. ¿Por qué? Porque el investigador y sobre todo el joven al que estamos dirigiendo, lo que va a hacer es complacernos. ¿Cómo complazco al profesor? Ustedes ya no deben haber vivido en su licenciatura y en su maestría y en los jóvenes. No estamos complaciendo al profesor y a un esquema de conocimiento. Para yo poder romper eso, necesito abrirme, como decíamos hace un momento, a la verdad y ver las distintas perspectivas. A mí no me asusta ni me ofende si me dicen en alguno de los trabajos, ¿sabe qué, doctor? ¿Sabes qué, Francisco? El FODA no sirve para esto. Punto, no sirve. Ok, te lo voy a aceptar. Ahora manifiéstame, argumentame, respáldame porque no sirve. ¿Por qué se va a hacer el diálogo? ¿Sí? Si se fijan en la exposición que estoy dando en este momento, no se trata de una teoría propiamente, sino es una apertura, es una herramienta de apertura. Desarrollo intelectual, la negación, ¿verdad? Y la restauración. ¿En qué parte estamos nosotros? Yo diría que estamos en la restauración. Estamos en la parte en la que podemos ser críticos sobre los métodos de investigación, pero no podemos ser críticos como solemos ser muchos de los mexicanos y muchos de los que nos gusta hablar, críticos porque pues esto no sirve, ¿no? Esto ya pasó de moda, o como dicen algunos, Platón ya fue superado. A ver, ¿superado por quién? ¿Superado? Si vamos a hablar de una criticidad de los métodos, veamos y soportemos aquello por qué no ha sucedido. Entonces no pasa nada si en sus trabajos y en sus exposiciones hay una posición de usted. Al revés, me encantaría que haya una posición de ustedes digan, a ver, este trabajo tiene estas deficiencias por esto y esto, pero soportémoslo con premisas sólidas, soportémoslo viendo que no ha funcionado en determinados ámbitos, ¿verdad? Ustedes lo dijeron y me encanta que haya sucedido esto. A ver, este trabajito que nos metieron a revisar, de entrada está mal planteado y estamos retroalimentando y estamos usando el FODA. De eso se trata, justamente de eso se trata, de ser críticos y saber que tenemos una posición histórica como investigadores. Escucho, no sé a quién más quisiera. Yo, buenas noches, doctor Francisco. ¿Con quién estoy hablando? Leoncio Gil. Leoncio, ¿qué tal? No te veo, Leoncio. No le encuentro cómo hacer que me vea, pero bueno, a mí me gusta mucho su forma de disertar. Tiene mucha filosofía, obviamente esa es su especialidad, pienso. Pero el hecho de que los paradigmas nos sometan al vulgo, ¿verdad? Y ahí seguimos, implica que la educación está fracasando. Vamos a la escuela para pasar un examen, vamos a la escuela para manipular al maestro, ¿quieres que haga esto? Lo hago, pero yo me salgo con la mía. No enseñamos a la reflexión, a darle sentido al para qué
¿para qué aprendes? ¿No? Y entonces los ejemplos que se están dando aquí como doctorantes es para que nuestra mente dé luz, para que aflore la reflexión y también para que en esa convergencia de lecturas y de experiencias que uno ha tenido se amalgame la idea y darle sentido hacia dónde transitar. Yo así lo entiendo. El darle sentido implica no seguir con el vulgo, no seguir con los que nos dominan, sino que mostrarle a los alumnos el sentido de la vida y provocar cambios, no someterse a los cambios. Y esa parte, el granito de arena lo tendríamos que poner cada uno de nosotros, desde lo más sencillito para investigar y cómo hacerle para que mejor se haga, y no repetir las cosas como siempre se han venido repitiendo, porque los cambios no se han dado con la celeridad que se requieren debido a que nos han normado mentalmente, solo repetimos lo que nos dicen que repitamos, pero no reflexionamos, no generamos, no creamos, y ahí viene lo de Lonergan, ¿no? El valorar para qué haces las cosas. Si yo voy a dar clase y voy mal preparado, bueno, pues entra lo ético, ¿verdad? Voy a valorar que estoy mal y que por lo tanto mejor ni me paro a dar clases. Sí. Esta parte de que aprendan y para qué quiero que aprendan, para qué les va a servir en la vida, ahí me está fortaleciendo mucho, aunque cuesta trabajo, claro, está por las obligaciones del propio trabajo, pero es importante, es muy interesante que uno salga del montón, válgase la expresión vulgar, y que podamos generar algo más que no hemos dado en la vida y que históricamente cuando menos aportemos desde donde nos desenvolvemos profesionalmente. Ahí yo agradezco mucho, no critico el que si me doy yo el ensayo de estos alumnos, no, pues el ensayo es un ejemplo para ver hasta dónde soy capaz de criticar un trabajo, ¿verdad? Y de sustentarlo. Gracias. Gracias a usted. ¿Alguien más? Yo, doctor, buenas noches. ¿Con quién estoy hablando? Con Alejandra. Alejandra, ¿qué tal? Oiga, no, nada más para complementar lo que decía mi compañero que me... No la veo, Alejandra, ¿o sí? Sí, aquí estoy. Es que... Dice Alejandra Patricia, mi nombre. ¿Sí? ¿Ya? Bueno. A ver, ahí va. Adelante, Alejandra. Nada más para complementar, efectivamente coincido con todo lo que dice. Al final, empecé a leer el libro que mandó el de Pulgarcita, maravilloso, digo, ya con... Maravilloso. Sí, y la verdad es que dice algo que es bien importante al inicio, donde dice, antes de enseñar algo a alguien es necesario al menos conocerlo. Tiene toda la verdad, o sea, yo aparte de las asignaturas y esas cosas, o sea, yo estoy muy enfocada a la cuestión del desarrollo humano, y desde esta reflexión que nos pone ahí, pues a mí se me viene a la cabeza esa parte tan importante de que ni como docentes conocemos a los alumnos. Y pueden decirme que tenemos las aulas abarrotadas y todo lo que me quieran decir, porque siempre me dicen eso, y es verdad, sí las tenemos abarrotadas, pero nunca nos damos a la tarea de conocer, de verlos a los ojos siquiera, ¿no? Para saber que quieren estar en todos lados, menos en el aula, y porque nosotros también hemos hecho una cuestión de, como decía mi compañero, de repetición y de etcétera, ¿no? Entonces yo creo que todo esto que estamos aprendiendo nosotros es para realmente hacer la diferencia y llevarlo a la práctica. Nosotros no podemos seguir repitiendo el mismo esquema cuando ya estás en un rollo así, y claro que sí se puede hacer la diferencia, ¿no? Al final nadie da lo que no tiene. Claro,
Comparto con usted y con el resto de los compañeros uno de los principios de este trabajo que yo estoy haciendo aquí en Bilbao. Es una cátedra establecida por la UNESCO, donde se nos exige que lo que nos sea formado se regrese a nuestros países. Se llama Cátedra UNESCO para la Formación Humana de Latinoamericana. Es decir, no venimos a obtener un título, no venimos a obtener un reconocimiento, sino a regresar a nuestros países y a nuestro contexto aquel tipo de conocimiento que podamos realizar. Recomiendo nuevamente la lectura de Pulgarcita, porque finalmente nos hace ver que nuestra función es la búsqueda de sentido, es el desarrollo reflexivo, es el desarrollo de una construcción de un mundo justo a partir de las ciencias, por ejemplo, ¿no? Es una reflexión de la bioética, ¿no? Es decir, la bioética tiene una pregunta muy sencilla y muy complicada. Todo aquello que el conocimiento me permite hacer, ¿lo debo hacer? Y esto nos mete al problema de los embriones, de la manipulación de embriones, al problema del aborto, a problemas en el número de problemas. Pero la gran pregunta es, ¿aquello que puedo hacer, lo debo hacer? Pero ¿saben qué? Nos ha hecho mucho daño la charlatanería. Este tipo de reflexiones pareciera que se pueden reducir a libros de Paulo Coelho o a libritos de superación personal. No, la fundamentación filosófica del conocimiento todavía está en los autores clásicos, todavía está en Sócrates, todavía está en Platón, todavía está en pensadores como Lonergan, en pensadores reales como Cassirer, como Victoria Camps, que nos hacen una fundamentación respecto de cómo llevar el estudio riguroso de las matemáticas, de la ciencia, etcétera, a un desarrollo reflexivo, es decir, a estructurar una nueva cultura. De verdad, compañeros, estamos muy dañados. Vive nuestro país en este momento un momento del sentimentalismo, del partidismo, de muchos asuntos, y no está en manos más que de la palabra es muy petulante, de los intelectuales, las modificaciones en las aulas, en la enseñanza real, en la enseñanza rigurosa de las matemáticas, de la ciencia, de la biología, pero también de la filosofía. Son ámbitos. Si estamos estudiando un doctorado, ¿cómo les podría yo decir? Escalafonario, felicidades y mucho respeto, pero ese no es el ámbito de la investigación y de la intelectualidad. Como les decía muchas veces a muchos de mis alumnos, vean a los grandes empresarios y millonarios y verán que no tienen carrera. Don Carlos Slim es ingeniero, nunca ha ejercido la ingeniería, ¿no? Emilio Azcárraga no estudió nada. Entonces, realmente el campo del intelecto, el campo del desarrollo académico tiene una finalidad, y es la constitución de la cultura. La cultura que nuestro país tenga dentro de 100 años va a tener que ver con lo que nosotros estamos haciendo hoy. Es el horizonte histórico del que habla Lonergan. La decisión que estoy yo tomando en mi vida en este momento tiene eco y repercusión en 100 años. Y de eso se trata. ¿Y por qué investigamos? La investigación finalmente a qué me lleva a ver de qué manera puedo participar históricamente en este sentido. No sé si alguien más quiere. Son las 5:15, madre mía. Buenas noches. Armando, buenas noches. Hola, ¿cómo estamos? A mí me hace recordarlo, ahora que lo escucho, los bellos ensayos de la cárcel de Antonio Gramsci, cuando afirma que los intelectuales son los responsables de
hacer las revoluciones. No hablamos de las revoluciones armadas, aquí en México hoy celebramos la revolución, ese tipo de revolución, sino una revolución del pensamiento. Me parece que el desarrollo reflexivo debe partir de la praxis. No puede ser posible que hagamos, en el caso que nos plantearon para analizar, hagamos un estudio de correlación de datos si no parte de una práctica, mucho menos de modificar una realidad. En el caso de nuestros alumnos de pedagogía, no es increíble en segundo semestre nos pongan a hacer estudios estadísticos cuando lo más importante que estudien nuestros alumnos de pedagogía, la intervención didáctica en el aula, ¿no? Me parece terrible que algo así va a pasar. Pero esta reflexión no puede salir si no parte de la praxis, una práctica cotidiana. Y creo yo que la contextualización es muy importante. Me ha servido bastante esta sesión que nos ha dado respecto al desarrollo reflexivo. Creo que lo vamos a aprovechar. ¿Ya le echó un ojito a Pulgarcita, Armando? En eso estoy. Me parece... Échale un ojo. Sí, creo que va a ser interesante y creo que lo vamos a integrar en el foro en estos días que estaremos trabajando. Le voy a mandar otra, pero es así la bibliografía, no voy a poder mandar el libro y va a haber que comprarlo. Claro. Gabriel, el autor es Gabriel, se llama, y es un filósofo joven alemán, y el libro se llama ¿Por qué el mundo no existe? Suena muy esotérico, claro. Pero lo que nos habla es que el mundo no existe, sino que existen ámbitos. ¿Sabe por qué? Porque es muy fácil escudarse en que el mundo camina así. No. ¿Cómo camina el ámbito donde tú estás? Ahí donde volteas la mirada, ahí donde estás a un lado. Y entonces podemos hablar de nuestra participación social como investigadores. En la transformación de esa realidad, ¿no? Desde mi realidad concreta, es lo que me toca a mí. Gracias. Gracias, Armando. ¿Alguien más? Y si no, pues para cerrar, porque creo que ya estamos... Doctor, buenas noches. ¿Con quién estoy? Con Carolina Pérez, a sus órdenes. Perdón, ¿me repite otra vez su nombre? Carolina Pérez, a sus órdenes, doctor. Ah, Carolina, ¿qué tal? No la veo, Buenas ¿verdad? noches, y bueno, creo que es, pues no sé si me estará viendo, pero bueno, yo sí lo veo a usted. Qué bueno. A las 5:15 de la mañana no tengo un buen aspecto, pero... No, sí, claro que sí, doctor. Mire, en primer lugar, yo estoy fascinada con escucharlo, escuchar a mis compañeros. Esto para mí es una parte muy importante para mi reflexión. Yo de perfil de licenciatura soy economista. Ya estando sobre la docencia, hice la maestría en ciencias de la educación y bueno, finalmente con el objetivo de prepararme y ahorita precisamente lo comentaba yo en el chat que considero que uno de los objetivos generales que tenemos todos los compañeros en el doctorado es precisamente el empaparnos de toda esa información. Antes que lo que usted señalaba, por un lado es cierto, ¿no? Cada uno de nosotros buscamos la superación, pero por otro lado, en el caso particular, pues yo busco precisamente la superación, la preparación para poder llevar ese aprendizaje que me llevo, lo poquito que llevo a mi salón de clases, para trabajarlo con mis alumnos, para cambiar mi actitud, para mejorar día con día. Entonces, esto para mí es genial, doctor. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted. Por ahí había ahorita la escucho, había una reflexión muy, ya sabes, de estas ideas mexicanas que tenemos, que suelen ser simpáticas, y decían, los abogados, sus errores los meten a la cárcel, los médicos los sepultan, pero los educadores los reproducen. Y eso es muy grave. Un médico sepulta sus errores, un abogado mete a la cárcel sus errores, pero un educador los multiplica. Y eso es lo que nos toca a nosotros. Escucho a alguien más, perdón.
Ya llegó su hijo, Mónica, lo estoy bien. ¿Con quién estamos hablando? Sí, doctor, yo quisiera hacerle una pregunta. Para el trabajo que viene va a ser el foro. En este foro quiere usted, por lo que acabo de escuchar, que la verdad me ilustra con todos sus conocimientos, yo estoy muy, muy a gusto. ¿En qué términos nos vamos a basar en las lecturas? Y quiero una reflexión de hacia dónde vamos y qué le vamos a dar a la docencia. Sí. En este foro quiere que intercambiemos eso y bueno, las cuartillas yo le pregunto, ¿no tienen límite? Me gustaría que me dijera sobre este trabajo que vamos a hacer en esta semana, en qué términos lo requiere y cómo... Mire, bueno, ya tuve la amarga experiencia de luego dar una indicación al aire y luego, ¿qué le parece si voy a conversar con mis asesoras y voy a establecer los lineamientos? Muy bien. A hablar mañana, ¿sí? Para que muy bien, doctor. Le agradezco infinitamente. Luego abre uno la bocota y... no, doctor, no, como cree. Muchísimas gracias, doctor. Si no, nos ceñimos a lo que está en el sílabo. ¿Cómo no? ¿Cómo no, doctor? Lo que muchas gracias, man. Gracias, maestro. Gracias. ¿Alguien más que quiera participar o hacer algún comentario? Yo, doctor Raimundo González. No sé ¿Con si quién estoy, perdone? Con Raimundo González. Raimundo, déjeme encontrarlo, Raimundo, porque es que los tengo aquí en fila. Raimundo, ya lo vi, adelante. Hola, compañeros. Más que nada, quiero hablar desde mi perspectiva. Yo comentaba la sesión anterior que no fui formado como educador, siempre he ocupado cuestiones muy prácticas y en la maestría sufrí, no tienen idea cuánto, para hacer una tesis, intento de tesis, vamos a decirle, y lo saqué adelante. Ahorita la reviso y digo, no manches, tiene un montón de errores, ¿no? Está fatal. Perdóneme que lo interrumpa, Raimundo. ¿Qué significa hoy, a estas horas, a las 10:28 de la noche de su vida, qué significa su tesis de maestría? Pues significó un avance en la cuestión del pensamiento para mí, para la cuestión práctica, porque yo me enfoqué a cuestión de videotutoriales. Ahorita lo que usted nos planteó del sesgo y de que a veces nosotros investigamos, por así decirlo, ya teniendo la respuesta, pues yo eso fue lo que hice. Ahorita me queda claro que eso fue lo que yo hice. Yo quería encontrar la respuesta a que los videotutoriales funcionaban y la encontré. porque así fue. La pregunta es que precisamente busquemos que nuestras tesis tengan una incidencia en nuestro desarrollo profesional, por eso le pregunto, ¿no? Y que no sean el cumplimiento de un requisito meramente pues tramitario, ¿verdad? Es precisamente lo que yo estaba, por eso le preguntaba, ¿no? Bueno, tal vez no entendí al 100%. Lo que quiero comentar... No, sí, está bien, no. Le agradezco, sí. A mí me cuesta mucho trabajo porque nunca lo he hecho. Y ahorita, de hecho, me tardé desde el 2013 hasta ahorita en meterme a un doctorado o en iniciar un doctorado. Porque yo le tengo miedo a esa parte, a la investigación y a las cuestiones rigurosas y a los protocolos y a las publicaciones. Y yo dije, voy a terminar la maestría, muchas gracias, ahí nos vemos, y no le voy a seguir. Ahorita ya descansé lo suficiente, creo que estoy en una etapa de mi vida que puedo y quiero hacerlo. Y ese es más que nada mi SOS de este momento, pedirle ayuda. Porque yo me considero de los más atrasados en este sentido de la investigación y de las citas, y créanme que estoy haciendo esfuerzos sobrehumanos por cumplir en el trabajo. Todavía no se angustie, todos, ya sabe que a mí me genera mi signo de interrogación así enorme. Un mundo sin normas APA es como el Edén, es como el paraíso, pero pues ni modo, ya caímos en él.
No se preocupe, vamos para cerrar mi participación, todo lo que usted nos comenta me ilustra demasiado, me gusta mucho. Lamento que no tengamos tanto tiempo para seguir charlando y nos siga abriendo el conocimiento, ¿no? Yo lo que estoy es que quiero seguir, quiero continuar y pues le voy a echar muchas ganas y yo creo que muchos de los que estamos aquí estamos en ese tenor de continuar y de abrir nuestra mente a generar un conocimiento que realmente nos sirva para nuestra cultura como mexicanos, porque se traen tantos modelos de otros países, ya cuando tengo que contextualizarlo aquí en la Mixteca poblana, pues ya no funciona, ¿sí? Entonces, yo me voy a centrar desde lo que tengo, contextualizar desde mis alumnos, de mi realidad, donde todo el mundo se tiene que cuidar de todos, porque los robos están a la orden del día, los asesinatos ni se diga, levantamiento de cadáver todos los días escucho aquí, y bueno, entonces desde eso que tengo, pues trabajar para crear una nueva conciencia o por lo menos intentar hacer algo para pues que tengamos una mejor calidad de vida los seres humanos. Gracias, doctor. Perdimos al doctor Francisco, pero damos por finalizada esta sesión. Yo me estaré contactando con ustedes en estos días, mandándoles mensajes para ver su entrega del foro, qué lecturas se van a guiar para que no tengan esta confusión. Y pues bueno, queda de más decir que pasen buena noche. Ok, gracias. Buenas noches, doctora Guadalupe. Gracias a todos. Buenas noches. Doctor, buenas noches hasta España. Gracias por su aportación, doctor. Buenas noches, buenas noches, compañeros. Bonita y excelente semana. Buenas noches, gracias a todos. Saludos. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Soy de la reunión.